Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo. Espíritu, deja tu agua viva entre mi alma correr, deja tu Espíritu Santo que tome control de cada situación que cause confusión. Todas mis aflicciones yo entrego a ti, Cristo, Cristo, Cristo. Padre, Padre, Padre. Espíritu, Espíritu, ven Espíritu Santo y toma control, tómame en tus brazos, borra mi temor, atráeme hacia ti y toda duda se irá. Quítame el orgullo y lléname de amor. Cristo, Cristo, Cristo. Padre, Padre, Espíritu, Espíritu, te invito a que tu vida entregues a Jesús, permite que tu alma sea llena de Él, permite que sus brazos hoy extienda hacia ti. Él quiere que tú reines juntamente con Él. Cristo, Cristo, Cristo. Viva entre mi alma correr,
Deja tu Espíritu Santo que tome control de cada situación que cause confusión. Todas mis aflicciones yo entrego a ti. Todas mis aflicciones yo entrego a ti. Muy buenos días, estimados hermanos, amigos. Habla su hermano, el pastor Natividad Ramos, de acá desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Y como siempre, lo hacemos con gozo, con expectación y con reverencia, esperando que nuestra participación signifique una riqueza espiritual con la cual usted construya su vida de fe en Cristo Jesús. Así que esta mañana vamos a continuar con esta primera carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia que estaba en la ciudad de Corinto. Una iglesia, dijimos, y nos estamos acercando ya precisamente a entrar a uno de los capítulos más, puedo decir con todo respeto, más espectaculares de la Biblia, como es el capítulo 12, donde se habla acerca de los dones y las manifestaciones. Pero esta vez no estamos todavía, no hemos llegado, estamos en el capítulo 11. Y yo quisiera puntualizar una cuestión muy necesaria, que en el capítulo 8, el apóstol, cuando abre aquella cuestión de lo que era sacrificado a los ídolos, si era lícito, si era algún problema, los hermanos comieran de esos alimentos, de esa carne, pensando desde el punto de vista de aquellos hermanos que se decían los fuertes, los conocedores, pero casi siempre que pasa eso caen en la autoconfianza. Es decir, se llegan a sentir tan seguros de sí mismos que pierden la noción de lo que es zona de alto riesgo en términos espirituales. De tal manera que todavía en el capítulo 8, por supuesto, el apóstol habla en términos de les advierto. Huid la fornicación, huid de la idolatría. Y acuérdese que dijimos, significaba huir de manera inmediata, pero a alta velocidad. Retírese. De tal manera que estos hermanos desde el capítulo 8 debieron hacer esa escapada. No la hicieron, se confiaron. Y ahora que estamos viendo desde el capítulo 10 al 11, donde esto vuelve a explotar la cuestión de la idolatría, el apóstol ya no está advirtiendo propiamente. El apóstol está tratando cuestiones que ya estaban sucediendo. Es decir, fundamentalmente ese rasgo de idolatría, esa autoconfianza, los llevó luego a traicionar, o mejor dicho, a cometer sacrilegio contra lo que es el sacramento precioso de la Santa Cena, que todos aquellos que participamos, cuando participamos, sentimos una muy grata emoción reverencial, porque sabemos que eso habla como memorial, porque es un memorial de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que nos rescató con su sangre de nuestros pecados. Así que ahora el apóstol Pablo ya no está propiamente advirtiendo, sino que ahora está corrigiendo. ¿Por qué? Porque los hermanos se habían movido tanto en zona de alto riesgo que se les olvidó, y Pablo se los habría de advertir que en el templo donde estaban los ídolos, el ídolo ciertamente no era nada. Era bronce, era metal, era barro, lo que fuera, pero que detrás de ellos
había una enorme conspiración demoníaca, de tal manera que no les convenía mantenerse cerca de esa zona, porque ellos acuñaron esa tesis, aunque yo la expliqué así, del no pasa nada. Pero es que no pasa nada. ¿Y cuánta gente de la iglesia cristiana tiene en sus labios o a flor de labio esas palabras? No hay problema, hombre, no pasa nada. Y Pablo les dijo, claro que sí pasa, y pasa mucho, y es cosa de muy alto riesgo. Muy bien, pues esto entonces nos lleva al segundo mensaje respecto a este tema de la profanación de la Santa Cena o de la mesa del Señor. Y miren, voy a leer en el capítulo 11 del versículo 17 y voy a leer hasta el verso 30. Dice el apóstol, esto empero os denuncio, que no alabo, que no por mejor, sino por peor os juntáis. Porque lo primero, cuando os juntáis en la iglesia, y qué tiempo tan mal invertido de los hermanos, oigo que hay entre vosotros disensiones, discusiones, y en parte lo creo. Porque preciso es que haya entre vosotros aún herejías, no nomás discusiones, sino que haya aún herejías, para que los que son probados se manifiesten entre vosotros. Cuando pues os juntáis en uno, esto no es comer la cena del Señor. Ve en qué había desembocado todo ese detalle que parecía inofensivo, que yo puedo hacer esto, no pasa nada. Pues mire lo que está pasando. Porque cada uno toma antes para comer su propia cena. Y el uno tiene hambre, el otro está embriagado. ¿Qué le parece? ¿Borrachitos en la Santa Cena? Mire usted. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en donde comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios? Y aquí toca el punto de que hacer las cosas así es además un menosprecio a la iglesia de Dios y afrenta al Señor Jesús. ¿Y avergonzáis a los que no tienen? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Así mismo tomó también la copa después de haber cenado, o sea, haber cenado lo que fue la cena de Pascua, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, cuando establece el sacramento de la Santa Cena. Esa es otra cosa. Haced esto todas las veces que hiciereis en memoria de mí, porque todas las veces que vosotros que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así de aquel pan con mucha conciencia y beba de aquella copa, porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos ya están durmiendo, ya se murieron. Muy bien, mis hermanos, pues entonces entramos al tema de esta mañana, y quiero decirles que, bueno, este mensaje es la continuación y al mismo tiempo es la culminación del mensaje pasado del que hablé sobre la Santa Cena o sobre la llamada mesa del Señor, que es de Él, no es nuestra. Y la profanación que de ese sacramento habían hecho
esos corintios confiados, que no pasaba nada, que no sucedía nada. Y Pablo habla sobre esto y no deja de lado las consecuencias por causa de esa vileza cometida contra este memorial glorioso, memorial de la muerte del Señor Jesús. Y para eso yo quiero tomar esta mañana como punto de partida la durísima denuncia que el apóstol ha hecho contra los corintios en los versículos 17 y 18, donde les dice: esto empero os denuncio. Y cuando él usa esta palabra, los denuncio, lo hace con carácter de denunciar los hechos de esa iglesia. Y esa denuncia adquiere carácter legal. Y por lo tanto, con consecuencias penales. Es decir, quien profane o envilezca ese sacramento y tome la Santa Cena indignamente y la manera como lo hicieron los corintios, ha de sufrir penas o castigos por ese agravio, con eso de que no pasa nada. Y dice que hay algo, dijo Pablo, por lo que no los alaba. ¿Qué cosa, hermano Pablo? Pues cuando se juntan los hermanos en la iglesia de Corintio y no por mejor, sino por peor os juntáis, o sea, para las peores cosas. De tal manera que en esta expresión el apóstol Pablo contrasta lo que es mejor frente a lo que es peor. Y eso en las reuniones de la iglesia. No olvide eso, en las reuniones de la iglesia. De tal manera que las discusiones que ahí se hacían, todo el mundo quedaba enterado de lo que se discutía. Ahora, ¿qué cosas? Dice, porque lo primero, cuando os juntáis en la iglesia, oigo que hay entre vosotros disensiones, discusiones. Y disentir es dar opiniones contrarias. Como si eso fuera la prioridad del culto. Cuando vamos a la iglesia, mirad qué bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno. Pero ellos iban con el ánimo de discutir con aquellas cosas en las que cada quien tenía su propio punto de vista. Cada quien exaltaba su propia opinión. ¿Y sé bien lo que le estoy diciendo? Y de nuevo me quejo que los hijos de Dios practiquen eso que he llamado la fe de opinión. Es decir, de acuerdo a las opiniones que los hermanos tienen, unos una cosa y otros otra, lo convierten como si fuera un principio de la fe y se guían por la opinión que ellos tienen. Y yo lo he dicho, no a la fe de opinión en el cuerpo de Cristo, porque se tiene que tener como referencia no mi opinión, sino lo que Dios ha dicho. Y así era la iglesia de Corinto. Si quiere usted pastorear esa iglesia, hermano, de veras que era un campo minado. Y así los problemas pues no parecían tener fin. Y a primera instancia debo decir que se entiende que los problemas de los corintios, antes que nada, eran porque ellos mismos eran gente problema. Hay gente en la iglesia que por sí mismos son problemas, hasta porque pasa una mosca. Y los corintios eran gente problema. ¿Qué tarea tenía el apóstol Pablo con estos? Les dice, esto es lo que oigo, como cosa prioritaria. Cuando ustedes se reúnen, tienen muchas discusiones. Y discusiones que adquieren carácter de disensión. Y olvidaban la razón por la cual se habían congregado.
Aunque yo digo que no es que lo olvidaran. Ellos sabían que se reunían para adorar al Señor, sino que de antemano, cuando iban, no tenían como propósito en su alma de edificar a los demás creyentes. Ellos iban a lo suyo, a la discusión. De allí que el apóstol Pablo les dijera, pues se reúnen para lo peor. Es decir, discutir en la iglesia es de las cosas peores, dijo Pablo. Y entonces yo digo, hermano Pablo, para lo peor. Sin embargo, hermanos, no olvidemos que el apóstol dije que algo se traía entre manos. Y desde el capítulo 8, él levantó su mirada más adelante y quiere llegar a una cuestión que revestía alta gravedad. ¿Qué cosa? La profanación de la Santa Cena. ¿Qué es parte de todo eso? Ahora, pero ahí usted me va a preguntar, hermano Ramos, ¿y qué tienen que ver esas discusiones o diferencias de opinión con la Cena del Señor? Bueno, para darle sentido a esto, hay que ceñirnos a la cuestión que el apóstol está planteando. ¿Cuál es el tema aquí del apóstol? La profanación de la Santa Cena. Y alrededor de esa profanación, el apóstol habla de las disensiones y las discusiones que se traían, de la diversidad de opiniones que tenían. ¿A quién creía a su manera? ¿Sobre qué? Sobre la Cena del Señor. Luego entonces esas disensiones o esa diversidad de opiniones eran sobre la Cena del Señor. Y esas discusiones podemos verlas desde una mera definición gramatical, sin darle un contenido doctrinario. Y decir, pues, ¿qué cosa es una disensión? El diccionario de la lengua española dice que es dar diversidad de opiniones o pareceres contrario. A mí me parece esto, pues a mí me parece de otra manera. Yo opino esto, pues yo opino lo contrario. ¿Ve usted lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto? Es decir, el clásico, a mí me parece que esto tiene que ser así, cuando que debíamos de decir, ¿y qué le parece al Señor Jesús? Y yo digo, entonces, bueno, no deben ser discusiones sobre alguna doctrina, porque sobre doctrina se tiene que pensar igual. Solo que el apóstol está tocando alarma, porque estamos pensando, bueno, depende de qué estuvieran hablando. Si estaban hablando sobre los colores de los árboles o de las flores, pues véalo como quiera. Pero el apóstol está tocando alarma, entonces la cuestión es seria. Ahora, ¿por qué alarmarse de que cada quien tuviera su punto de vista si no fuera algo que afectaba la fe de la iglesia? Esa es la cuestión que estamos viendo. Tanta discusión de qué afectaba la vida de la iglesia, de eso se trataba. Ahora miren, hermanos, lo que he dicho hasta aquí, no he dicho nada sobre qué eran esas discusiones. Y yo le digo, mire, si no fuera un asunto de mayor importancia, el apóstol no iba a darle tanta importancia a esas diversidad de opiniones. Entonces veamos eso. ¿Sobre qué se estaban dando esas discusiones o sobre qué se vertían muchas opiniones? Justo sobre el tema de Pablo, la Santa Cena. Y como esta es una cuestión de alta reverencia, era una cuestión de fe, entonces aquí hay que apretar el paso. Que cuando se trate de doctrinas fundamentales, allí no puede haber diversidad de opiniones o diferentes formas de entender. Le voy a dar un ejemplo.
sería que como que alguno diga que entiende la doctrina de la salvación, la cual enseña cómo y por qué ser salvos por Cristo, creyendo la razón por la cual el Señor murió en la cruz y la razón por la cual se entregó para hacer el pago de nuestros pecados y la razón por la cual es necesario hacer una confesión al Señor para perdón de pecados. Ese es el cuerpo de la doctrina de la salvación. Mientras que otro dijera, no, yo puedo ser salvo, pero creyendo las cosas de otra manera, de manera diferente, distinto a lo que se llama la doctrina básica. Entonces estaríamos diciendo, esta es una herejía, donde hemos enseñado y la iglesia ha enseñado que en cuestión de doctrina fundamental solo hay un creer que no admite la diversidad de opiniones. ¿Qué le parece? Una fe, un Señor, un bautismo. De tal manera que esas disensiones o diversidad de opiniones, el a mí me parece, el yo creo que debe ser así, se estaban dando en la iglesia de Corintio sobre la Santa Cena del Señor. Pablo ya les había enseñado. Y ya entendiendo esto, podemos tomar rumbo a donde dije que desde el capítulo 8 el apóstol ya estaba mirando hacia adelante. Él estaba viendo la cuestión de la Santa Cena y desde el capítulo 8 cogió ese hilo y dijo, les voy a hacer seguimiento porque estos se van a torcer, se van a desviar. Y a los corintios les gustaba al parecer mucho la discusión. Pablo dijo, nosotros no tenemos esa costumbre. Escuche pues hablar al apóstol. Y ahora va a tomar sentido lo que dice el apóstol en el verso 19. ¿Qué dice el apóstol en el verso 19? Les dice, porque preciso es que haya entre vosotros herejías. Y entonces yo de alguna manera pregunto, hermano Pablo, ¿herejías ahí en Corinto ya? Si el apóstol pone los ojos a los corintios para hablar de dos cosas, les habla de la palabra disensión, que es disentir, unos diciendo una cosa, otros diciendo otra, sobre cuestiones en las que la opinión tenía que ser común. Si se trataba de doctrinas fundamentales, no podía haber diversidad de opiniones, ni se iba a hacer una doctrina de la opinión de uno y de otro. Alabado sea Dios. Hoy la iglesia se ha corintianizado y cada quien saca su propia versión y su opinión. La iglesia de Corinto parece que sigue vigente entre las iglesias contemporáneas. Y Pablo les regaló dos palabras. La palabra disensión, que es diversidad de opiniones. Yo creo de esta manera, yo creo esta otra. Y la otra, la palabra plural, herejías. Entonces, disensión y herejías. Y queriendo yo saber eso de herejías, ¿qué eran esas disensiones y qué eran esas herejías? De tal manera que causaba una diversidad de opiniones y por supuesto enfrentamientos. El apóstol Pablo dice, pues yo estoy hablando de la cena del Señor. Entonces esa diversidad de opiniones, el apóstol Pablo dice propiamente que era sobre la cena del Señor. Había diversidad de opiniones y me parece muy propio decir que había diversidad de opiniones, uno, sobre el significado de ese glorioso sacramento, porque he dicho, la iglesia cristiana no es simbólica, solamente tiene dos sacramentos que son el bautismo en agua y la Santa Cena.
Y paréle de contar. Y sobre el cómo era el otro problema. El significado de la Santa Cena. Y el segundo punto, el cómo debía ser celebrada la mesa del Señor. O cómo se podía celebrar. Y algunos dijeron, bueno, creo que se puede hacer hasta esto, ya que es la Santa Cena, ¿por qué no la aprovechamos así y asá? Y sobre eso se daban discusiones. Y eso justifica mucho, o justifica la declaración que el apóstol Pablo hace en el verso 20, donde categórico, al ver cómo celebraban la Santa Cena, les dice, eso no es comer la cena del Señor, hermanos. ¿Ve usted cómo habían profanado, habían pervertido, habían envilecido ese sacramento glorioso con la tesis del no pasa nada? Y sobre eso era el conflicto. Y sobre eso la diversidad de opiniones. Tanto así que a estas alturas la Santa Cena andaba en medio de muchas opiniones de aquí para allá, del que significaba y del cómo debía ser hecha. Y esta cuestión es doctrina básica, en la que la disensión es intolerable. En esto no. En doctrina básica, fundamental, no a la diversidad de opiniones. Y ante lo que ahí sucedía, el apóstol se pone en medio de ellos y con gran vehemencia les dice, señores, eso no es comer la cena del Señor, porque a mí me lo enseñó el Señor Jesús. ¿Cuál esto? Esto no es, ¿cuál esto? ¿El cómo la hacían? Lo que les reprochan en el verso 21 y 22, que la habían profanado. Y cuántos que me escuchan en esta mañana, pongan su corazón en esto, porque es un sacramento, es un memorial a la muerte del Señor Jesús, hombre. Lo habían profanado, o mejor dicho, estaban cometiendo sacrilegio, que no era solo tomar el pan y tomar el vino, pues la habían convertido la Santa Cena en un banquete, en la oportunidad para tener banquete. ¿Qué le parece? Así que el que tenía dinero llevaba de comida suculenta y los hermanos pobres pues llevaban no sé qué cosas y se quedaban con hambre. ¿Cómo era comunión entre los creyentes? No podía hacerlo. Y además eso no era la Santa Cena. Pero aquí debo hacer una aclaración, que en algunas reuniones o fiestas de la iglesia se llegaba a hacer lo que le llamaron la fiesta ágape, que no es la Santa Cena, pero hacían una fiesta ágape. En esas fiestas daban de comer a toda la gente que fuera, una especie de servicio social, aunque solo los creyentes tomaban la Santa Cena. Pero hasta esto ya ha sido pervertido. Y les dice, cuando os juntáis, esto no es para comer la cena del Señor, porque cada quien lleva su propia comida. Los que eran de mejor posición llevaban verdaderos banquetes. Y dice el apóstol, cada uno toma antes para comer su propia cena. Es decir, había tanta gula que antes de que se celebrara la Santa Cena, ya habían comido todo lo que se habían llevado. Y unos estaban ya borrachos y otros llenos de glotonería. ¡Qué asquerosidad! ¡Qué grotesca manera de celebrar tan glorioso memorial! Cosa que ni siquiera hacían los paganos en sus reuniones. ¿Qué le parece? Los pobres no podían llevar mucho, pues no tenían. Y se retiraban con hambre, dijo Pablo. Otro viene tambaleándose porque viene borracho, un hermano embriagado. Santo Dios.
aunque el verbo significa, ese verbo estar borracho, significa también comer y beber hasta la saciedad, hasta que ya no podía más. Y luego, insisto, qué escena tan grotesca y vergonzosa, que nadie tiene manera de conciliar esta actitud con la solemne cena del Señor, con ese memorial hermosísimo de amor y comunión. Aquí había degenerado en glotonería, en egoísmo, en indiferencia. Pues el que no traiga, que no coma. Y otros más, los que decían que el ídolo no era nada y que no pasaba nada, los pasa nada de la iglesia, a los que el apóstol Pablo les dijo, por supuesto que sí pasa. Si bien ellos eran los creyentes llamados muy maduros, muy conocedores, ¿verdad? Que en las iglesias siempre hay alguien así, que debe tener cuidado para que no se envanezca en lo que él conoce, en supuesta madurez en Cristo, y se confíen. Y en esa confianza llegaron a pensar que aunque fueran a los templos de los ídolos, no les pasaría nada. ¿Qué tenían que ir a hacer allá, hombre? Pues a condescender, es que pues tengo un pariente, un amigo, y pues bueno, se habían atrevido a ir. Y yo expliqué, hay la participación activa y la participación pasiva, pero participación es participación, es meterse en terreno de los demonios. ¿Quiere jugar con eso? Si usted lo invitan así, dígales categórico que no, aunque se pierda lo que se pierda. Glorifique al Señor y cierre filas con el Señor. Pero se habían atrevido, fíjese usted a lo que habían llegado. Iban allá al templo de los dioses, condescendiendo con alguien. Y cuando se repartían y se les daba la copa, que era un ritual de los ídolos, que la echaban en parte en la boca del ídolo y ahora participaban los presentes de esa copa, el apóstol Pablo la llamó en el verso 21 del capítulo 10, la copa de los demonios. Qué aplauso darían los demonios cuando ese creyente estaba bebiendo de esa copa. Y note que no dijo el apóstol la copa de los ídolos, porque había advertido que el lugar de los ídolos es reunión de los demonios. Y esos hermanos ahora van a la iglesia muy orondos, muy satisfechos. Gloria al Señor, porque tenemos Santa Cena y vamos a tomar la copa del Señor. Y mire lo que el apóstol les dice. No, hermanito, no podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. ¿Qué comunión va a tener la copa del Señor, la copa de los demonios? Y yo les pregunto, pues no, que no pasaba nada. Luego afirma el apóstol y califica lo que han hecho como menosprecio a la iglesia y afrenta al Señor Jesús. Y el verbo menospreciar en el griego significa pensar que algo es muy poca cosa. Y estos que se creían muy conocedores y muy fuertes y económicamente muy distinguidos, llegaron a pensar que el resto de la iglesia era poca cosa. Sin duda, obra de los que se decían algo era esta versión: los fuertes en la fe, los que habían llegado a ver el cuerpo de Cristo, a la iglesia, como gente sin importancia, porque ellos eran los importantes, el resto era chusma. Pero el apóstol hace más solemne lo que dice y agrega que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto
todas las veces que bebiereis, en memoria de mí. Entonces yo pregunto, ¿qué tenían que ver sus comidas, sus banquetes con la cena del Señor? Nada. ¿Y quién había introducido eso? Esas son cosas que habían llegado con la diversidad de opiniones. A mí me parece esto y a mí me parece el otro. Y pusieron el sacramento de la iglesia al alcance de las opiniones. No a la fe de opinión, mis hermanos. No. Apóyese en lo que dice la Escritura. ¿Cuántas cosas de la que llega a ser la iglesia nada tienen que ver con lo que el Señor dijo? Pero ahora yo quiero que usted vea conmigo cómo el apóstol aprieta más el cerco. Y vienen de sus labios las más severas advertencias. Y les dice en el versículo 27, de manera que cualquiera que comiera este pan y bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Menosprecio al cuerpo y a la sangre del Señor. Ponga su atención a esta tan durísima declaración que acaba de hacer el apóstol. El acto de comer el pan o tomarla indignamente es causa de ser culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Y entonces yo pregunto, ¿cómo culpado del cuerpo y de la sangre del Señor? Veamos eso más de cerca. Sí, lo culpan por participar indignamente, adverbio que significa que no merece participar en esa ceremonia, que no tiene disposición, que le es indiferente. Porque hay gente que se siente por encima de tanto, que se siente indiferente. Hay que los hermanitos hagan eso. No hay en el alma de ese creyente esa expectación hermosísima de ser parte de este memorial y de ser parte junto con los demás creyentes. Significa también en griego irreverente e inapropiado, que al darle sentido sería: el que come este pan y bebe esta copa sin reverencia, haciéndolo de manera impropia, frívola, sin expectación y gratitud en el alma, o lo hace en pecado. El apóstol dice en el verso 29 y 30, dos cosas suceden a los que hacen eso: que caen bajo culpa, y que en griego son convertidos en reos por la justicia divina, por supuesto, que queda expuesto a una acción penal ese creyente que menosprecia este glorioso sacramento. Y la otra, que juicio come. Pero aquí es donde yo quiero que usted ponga mucho cuidado, porque Pablo está diciendo, no es tan simplista profanar esto. Pero de nuevo hace una revelación impresionante. Mire lo que les está diciendo. Es que la iglesia de Corinto era una iglesia donde, por lo que Pablo dice, estaba llena de enfermos. La iglesia de Corinto está de enfermos. Sí, que no sanaban. ¿Por qué Dios no quería sanarlos? Como castigo por la práctica impropia de la cena del Señor. Se ha agraviado al dador del pacto y sentencia. Y es muy claro el apóstol cuando dice, por lo que están haciendo, hay muchos enfermos y debilitados. Y hace una precisión: entre vosotros, no en todas partes, sino en la iglesia de Corinto. Y agrega, y muchos duermen. Juicio que puede ser ejecutado por parte de Dios, permitiendo enfermedades y muerte. Oiga, ve usted ese detalle, y aquí yo quiero que usted ponga su atención. Pero, como siempre, veamos eso más de cerca.
¿Qué significa cada cosa? La palabra griega para debilitados significa invalidez y achaques. Está lleno de achacosos en su iglesia y de inválidos. Y muchos duermen. Y se usa en griego para significar los creyentes que han muerto. Muchos han muerto. Mueren como creyentes. Pero me parece que el reclamo implica, sí, pero no murieron en su tiempo. El Señor ya no los dejó seguir viviendo por causa de la profanación que en esta iglesia se está haciendo. Pero debo hacer otra precisión, mis hermanos, que si el apóstol está haciendo una advertencia de castigo que viene de Dios sobre el creyente, hasta aquí no implica condenación eterna, aunque a eso puede llegar. Y de allí la exhortación en el verso 28, que antes de participar en ese acto, cada uno pruébese a sí mismo. Algo así como, opine sobre usted cómo anda su alma, cómo anda su vida. Y si no está bien, no se atreva a tomar la Santa Cena. En esto no hay veredicto de terceros que valga, sino el suyo. ¿Y qué cosa voy a examinar en mí mismo? Sin duda parte de un examen de nuestras facultades pensantes, de su vida interior, y vea si entiende ese acto sublime de la comunión con su sangre y de la comunión con su cuerpo. Investigue su corazón en su vida emotiva, de tal manera que déjeme decirle algo. Oiga, en muchos enfermos en la iglesia de Corinto, cuando que la iglesia de Corinto era una iglesia llena de dones, incluso de dones de sanidades, y oraban por los hermanos y no sanaban, y oraban por los paganos y sí sanaban. Alabado sea Dios. Oraban por algunos hermanos y estos sí sanaban, pero había un grupo que no sanaba. Pablo está diciendo, una de las consecuencias de castigo que recibieron es que es una iglesia que se llenó de enfermos. Oiga, esto es para pensarle. Investigue su corazón y vea el efecto que hay en su alma. Cuando usted toma la Santa Cena, usted siente una emoción gloriosa. Anhela tomar ese pan y esa copa. Entonces, como ese pan, vea cómo come ese pan y bebe esa copa, que si nos examinásemos a nosotros mismos, pero luego Pablo dice, no seríamos juzgados. Pero espéreme tantito. Y aquí Pablo introduce una cuestión interesantísima. Algo así como hay una tesis que la podemos entender sobre la disciplina del Señor. El creyente se juzga y reconoce, o vamos a decir que ni siquiera tiene cuidado de revisar su alma. Sin embargo, si ese creyente no toma medidas para corregir las cosas, entonces dice Pablo que es cuando interviene el Señor. Interviene el Señor. Y dice, cuando interviene el Señor, dice la carta a los Hebreos, Él viene con castigo a disciplinar. Bueno, pero ¿para qué hace eso con ese creyente? La Escritura dice que si nos examinásemos a nosotros mismos, cierto, no seríamos juzgados, pero como no tuvimos cuidado de corregir, entonces el Señor interviene y dice, mas siendo juzgados, somos castigados del Señor. Oiga, y esto último es impresionante, para que no seamos juzgados con el mundo. Oiga, perdóneme, ¿cuándo el mundo, los impíos serán juzgados? En el trono blanco. Y entonces ese creyente debe corregir, y el Señor interviene y lo disciplina, para que no sea una de tantos que esté parado frente al trono blanco para recibir el veredicto de castigo final. Así que, hermanos, Pablo ha dicho, ¿dijeron ustedes que no pasa nada?
Les he probado que sí pasa. Y yo espero, mis hermanos, esta mañana, yo espero que usted revise esta cuestión en su alma y que sea una bendición. Y al tomar la Santa Cena, dígame una cosa, lo dije el mensaje pasado, si usted fuera al Monte Calvario, ¿con qué reverencia llegaría al pie de la cruz? Alabado sea Dios. ¿Y usted cree que es distinto el memorial de la Santa Cena, un memorial a la muerte del Señor Jesús? Yo espero que esto ayude a muchos de mis hermanos a corregir muchas cosas y tomen la Santa Cena con toda limpieza de conciencia, habiendo revisado su alma y habiéndole pedido al Espíritu de Dios que limpie todo para acercarse a la mesa del Señor con toda dignidad. Mis hermanos, que esta mañana el Señor me los bendiga de manera abundante y nos escucharemos el próximo viernes. Que Dios los bendiga. Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo.